¿Cómo están? Buena jornada para todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Colombia. Desde el año 2016 tienen un duro panorama. Fueron asesinados 216 exintegrantes FARC, exintegrantes. Y por ello, ante el espiral de violencia, estas personas, llamadas desmovilizados, comienzan a dejar las zonas de reincorporación. Preguntamos entonces, y ya me espera nuestro invitado, si se realienta el círculo vicioso de la impunidad en Colombia. En Twitter nuestra pregunta, también tenemos presencia en redes sociales. Súmese, vamos a empezar a plantear estos temas. Hoy viene todo muy rápido, hay mucha información, hay gente esperándome, invitados, corresponsales, así que vamos a sacarle provecho. Excombatientes de la FARC-EP que ocupaban la nueva área de reincorporación en el Diamante, en el departamento del Meta, han sido forzados a desplazarse ante las amenazas recibidas por grupos armados ilegales que habitan en la zona. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha denunciado reiteradamente la falta de garantías y seguridad de excombatientes y firmantes de paz que habitan en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El lunes asesinaron al excombatiente José Antonio Rivera, de 53 años de edad, en el barrio Los Lagos de Pitalito, en el departamento de Huila, al sur de Colombia. Desconocidos propinaron 4 disparos al interior del taller mecánico donde se encontraba Rivera. Ya son más de 200 excombatientes de la FARC-EP que han sido asesinados desde el año 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz en La Habana, por lo que el partido FARC ha exigido reiteradamente al gobierno de Iván Duque garantías a la vida para todos los excombatientes. El incumplimiento de los acuerdos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha llevado a una confrontación que deja muertos y desplazados a diario, como consecuencia de la falta de voluntad política del gobierno por cumplir a cabalidad los acuerdos de paz. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denuncia que durante el 2020 han sido asesinados 33 excombatientes y 139 desde que Iván Duque asumieron la presidencia de Colombia. Hoy en Agenda Abierta abordaremos cómo la falta de garantías a la seguridad y el incremento de la violencia política en Colombia está forzando a los excombatientes de la FARC-EP a abandonar los espacios territoriales asignados, deteriorando el proceso de reincorporación. Vamos a mostrar Telesur a esta hora con la información. Excombatientes FARC-EP dejan zonas de reincorporación ante violencia. Horas de la tarde del martes llegaron los primeros 5 de 11 camiones a Ituango para cargar con las pertenencias de unos 93 excombatientes y de sus familias al municipio de Mutatá. Allí entonces la información, si quieren, la amplían. IPS presenta: la paz sigue bajo la amenaza de la violencia en Colombia. La violencia contra excombatientes y defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas se mantiene como la principal amenaza para la paz en Colombia, según un informe que hizo la Secretaría General de Naciones Unidas, donde señala que la pandemia se ha convertido en una oportunidad para la violencia, porque grupos armados y criminales aprovechan la cuarentena para aumentar su control territorial, para aumentar el asesinato de personas, el reclutamiento forzoso de niños y el control de rutas para el narcotráfico. El portal Blue Radio dice: Rusia pide a Colombia, Cuba y Noruega definir estatus de negociaciones con ELN. Es necesario que se cumpla con los protocolos en garantía de seguridad, ha dicho el representante del organismo, el representante permanente de Rusia ante ONU. Lamentamos que el cese al fuego unilateral, en línea con el llamamiento del secretario general de ONU, no se haya producido al final. Quiero recordar que cuando Cuba apoyó a estas personas en su territorio, lo hizo cumpliendo con su compromiso de mediador internacional. Esas son las palabras del funcionario ruso. Voy a mostrar otros puntos. A ver, 4 regiones más afectadas en Colombia. ¿Dónde están ubicados? Nos quedamos en Colombia. El gráfico va abriendo ya
Los puntos, ahí viene el cuarto: Putumayo, Cauca, Meta y Antioquia. Allí es donde los excombatientes en las zonas de reincorporación van dejando esos espacios amenazados por grupos armados ilegales. En esta región del Cauca, señalamos, se encuentran la localidad Buenos Aires, actualmente amenazada. Además, el departamento de Putumayo tiene la zona de reincorporación de Puerto de Asís, donde también excombatientes han tenido que abandonar actividades económicas y de formación. En Ituango, Antioquia, también se registran desplazamientos de antiguos combatientes y numerosos exguerrilleros que han tomado la decisión de abandonar estas zonas buscando salvar sus vidas. Revisemos también algunos tópicos que derivan de este incumplimiento del acuerdo de paz. Paralización a la participación política de los excombatientes, ineficacia a la hora de darles garantías de seguridad, desatención a la reparación a las víctimas del conflicto armado, incumplimiento del programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. Además, decimos, hay ausencia de reparación integral a los desplazados. Hay un aumento del accionar de grupos armados ilegales caracterizados por el gobierno. Hay un bloqueo político en este camino al diálogo y la solución política y una falta de voluntad política gubernamental para cumplir los acuerdos de paz. Revisamos datos también ofrecidos por la Organización de Derechos Humanos Indepaz. Levantan estadísticas que muestran que 166 líderes y lideresas sociales han sido asesinados, 36 excombatientes y firmantes de paz, 177 exguerrilleros están actualmente amenazados. Hernán Tovar está en Bogotá, listo y presto para ampliarnos la información. Quiero ir a él entonces y darle la bienvenida. Buen día, Hernán. Gracias, muy buenos días. Es agenda en Colombia la situación tan difícil que están viviendo en este momento los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. Recientemente dábamos cuenta de un informe que presentó la misión de verificación de las Naciones Unidas para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, informe que presentó ante el Consejo de Seguridad de esta misma instancia multilateral, y pues daba cuenta de que desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 han sido asesinados más de 200 excombatientes. Pues hay que decir que en las últimas horas y en los últimos días, pues varios de los reincorporados se han tenido que desplazar de sus espacios territoriales de capacitación y reincorporación allí donde ya estaban haciendo también vida productiva. Se conoció que el día de ayer ya se estaba dando un desplazamiento, un traslado de una gran cantidad de reincorporados y sus familias por la situación de vulnerabilidad en seguridad. Se conoció que desde el departamento de Antioquia se desplazaron una gran cantidad de estos reincorporados del municipio de Ituango al municipio de Mutatá, dejando todos sus proyectos productivos y claro, toda su vida. Ellos aducen que prácticamente es un desarraigo, pero también se conoció que alrededor de 20 excombatientes tuvieron que salir del municipio de la Uribe Meta, dejando los predios. Ellos solicitan traslado. ¿Qué tiene en común este desplazamiento, este traslado? Pues la falta de garantías de seguridad para establecerse o para estar en estos sitios. Ya se han presentado varias amenazas, ya se han presentado muy cercanos a estos sitios presencia de actores armados que amenazan e intimidan, pero también se han presentado ya asesinatos, lo que viola claramente los acuerdos de paz. Pues mucha preocupación hay en relación a que se siguen presentando estas violaciones a los derechos humanos y no hay el piso de tranquilidad para que estos reincorporados gocen de la total presencia del Estado y que garantice su seguridad. Algunos analistas aseguran que eso precisamente es lo que ha dicho el partido de gobierno, hacer trizas los acuerdos de paz y que todos estos proyectos productivos que tienen a su cargo los excombatientes pues no resulten. Que eso es lo que pretende el gobierno colombiano, desatendiendo toda la implementación de los acuerdos de paz y sobre todo
lo que tiene que ver con los proyectos productivos, los proyectos que tienen a su cargo los reincorporados allí, en esas zonas. Así que ya se presenta desplazamiento, se presentan amenazas y se presenta pues hostigamientos por parte de grupos armados ilegales, donde el gobierno colombiano no ha tomado las medidas del caso. Muchas gracias. Me espera nuestro invitado Carlos Medina Gallego, analista en temas de paz, docente, experto en temas FARC. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marcela, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. ¿Qué implica que estos hombres estén juntando sus petates y saliendo de estas zonas donde les habían prometido que empezaban una nueva etapa rumbo a la paz y no se cumplió? Implica que el proceso de paz está derrumbando día a día. Las políticas que viene impulsando el gobierno del presidente Iván Duque vienen generando un desmonte paulatino del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 y viene generando una política de simulación de cumplimiento de ese acuerdo en un desmonte real del mismo. El acuerdo de paz se garantizaría en su cumplimiento si se cumplían las seguridades que había que ofrecerle a los excombatientes y se desarrollaban los puntos del acuerdo en toda su extensión. Pero digamos que en el tema que nos convoca hoy, la seguridad de los excombatientes, las 4 seguridades que había que ofrecerles se están incumpliendo. La primera es la seguridad física de ellos y sus familias, porque los excombatientes se concentraron en las zonas de reincorporación y capacitación con sus familias que trajeron desde distintas partes del territorio. Debía garantizarles a ellos la seguridad física. Y en los 3 años que van del acuerdo hay una especie de genocidio sistemático en marcha contra los excombatientes de las FARC. Sumado a la seguridad, garantizarles la seguridad económica. Esto es que los proyectos económicos que les permitirían a los excombatientes sobrevivir en los territorios se expulsaran y se pudieran financiar adecuadamente. Los esfuerzos que vienen haciendo esos excombatientes son más esfuerzos autónomos que la política. Productivos puedan marchar. La tercera es la seguridad política, esto es que la reincorporación política de los excombatientes se pudiera dar y que se articularan a la institución democrática a través de la forma del partido que se ha constituido, que es el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y pudieran desarrollarse en los espacios que la política lo permite. Pero ha habido una sistematicidad en términos de la negación de la posibilidad del ejercicio de la práctica política. Y a eso se suma la seguridad jurídica. Muchos de los excombatientes están por los jueces en el marco de una fiscalía que está haciendo las veces de policía política persiguiendo a los excombatientes. Esto ha generado una situación absolutamente difícil para los excombatientes y para la implementación y materialización del acuerdo de paz. Se ha generado desplazamiento y movilización de esos excombatientes desde distintos espacios territoriales de capacitación y reincorporación hacia nuevas zonas. Los desplazos que se están dando en el Meta, que se están dando en Antioquia. Ayer salieron de Ituango hacia Mutatá, todas las familias con sus respectivos cosas que habían logrado concentrar allí para montarse en un nuevo escenario territorial y tratar de sacar adelante vida. La sistematicidad de esta persecución contra los excombatientes de la FARC se muestra en 3 aspectos fundamentales. Primero, las amenazas permanentes que se cernen sobre ellos en los territorios. Segundo, el hostigamiento a sus espacios territoriales. Y tercero, los asesinatos que se han cometido. 217 asesinatos han sido víctimas los miembros del nuevo partido FARC. Total, la situación que se viene viviendo al respecto del proceso de reincorporación y la implementación del acuerdo de paz es de retroceso. El país, durante el gobierno del presidente Iván Duque, retorna a la violencia y retorna a la guerra. La alianza de los grupos parainstitucionales, donde opera la inteligencia colombiana, conjuntamente con los grupos paramilitares en los territorios,
constituye una amenaza no solamente para los excombatientes, sino igualmente para los líderes sociales y comunitarios que ya suman 117 asesinatos en todo el país. Un concepto muy interesante entre los que usted mencionaba y uno que recalco y que le pido que nos amplíe un poquito más, Carlos. Usted hablaba de que hay simulación de cumplimientos del acuerdo de acuerdos de paz. Y esto es importante aclararlo y ampliarlo, porque ayer mismo Colombia aseguraba ante Naciones Unidas, textual, que la implementación del acuerdo de paz es una realidad y no se interrumpe. Así que, por favor, hablemos de esta simulación de cumplimientos de acuerdos de paz para entender esto. Los puntos centrales del acuerdo no se vienen cumpliendo. El punto de desarrollo rural integral no avanza en ninguno de sus aspectos. El punto de desarrollo y ampliación de la democracia tampoco se viene produciendo. Se hicieron los avances pertinentes durante el gobierno anterior del presidente Juan Manuel Santos con la expedición del Estatuto de Oposición, pero nada, absolutamente nada nuevo se ha podido avanzar en términos de la participación, por ejemplo, de las víctimas. Las posibilidades de que los excombatientes puedan reincorporarse como ciudadanos a la vida política, económica y social del país cada vez se hace mucho más difícil por el desarrollo de las prácticas paramilitares. Pero lo peor de todo, ¿qué es lo que significa la simulación? El gobierno viene implementando su propia política en los territorios, su propio programa de gobierno y hace aparecer sus acciones como si fueran acciones del acuerdo de paz. Y allí no hay ningún elemento constitutivo realmente del acuerdo de paz, ni en los PDEP, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, ni en las políticas económicas, ni en las políticas de seguridad. Son aspectos que comprometen el desarrollo del acuerdo de paz. Es decir, el gobierno trabaja por su lado y hace aparecer como si los elementos de su programa de gobierno fueran elementos constitutivos del acuerdo de paz firmado con las FARC, y eso no es así. Por eso la FARC y la sociedad colombiana, los académicos, hemos señalado el estado de simulación de la implementación del acuerdo. El incumplimiento, por ejemplo, con el caso de los protocolos de retorno del Ejército de Liberación Nacional y la manera como se vio involucrada por su servicio a la paz de Colombia el gobierno de Cuba es lamentable. Y la forma en que el gobierno colombiano viene señalando los aspectos de incumplimiento de esos acuerdos, de esos protocolos, es lo que marca el retorno a una época crítica de violencia que ya la habíamos vivido durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, Naciones Unidas ha criticado la inseguridad que enfrentan excombatientes de la FARC-EP. De nuevo, voy literal, leyendo el comunicado del organismo. Habló de la inseguridad de las comunidades, de los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y ha dicho Naciones Unidas que esa sigue siendo la mayor preocupación y lamentablemente esta inseguridad ha continuado durante la pandemia. Ese punto, también hay que decirlo, es todo un logro político que Naciones Unidas se plantea así frente al gobierno de Duque. Mientras Duque está diciendo no hay reducción de presupuesto, trabajamos para lograr producción y sustituir cultivos ilícitos, etcétera, etcétera, algo que desde el suelo, desde el terreno, tal cual lo dice usted, los propios desmovilizados se están negando. Sí, evidentemente, que el caso de los cultivos de uso ilícito, se suspendió la erradicación concertada con las comunidades, se marginó a estas comunidades que habían llegado a un acuerdo con el gobierno y se viene implementando las políticas de fumigación y aspersión aérea que son lesivas no solamente para los ecosistemas, sino para las poblaciones. Lo de la misión de verificación y el informe de Naciones Unidas lo que hace no es más que ratificar la crítica situación por la cual están pasando excombatientes y pobladores en los territorios de la violencia como consecuencia del recrudecimiento de la violencia institucional y parainstitucional y paramilitar en alianza con el narcotráfico, porque existe ese fenómeno de que la institucionalidad, la parainstitucionalidad, los paramilitares se alían con el narcotráfico en el fortalecimiento de esta empresa criminal y golpean
en lo esencial a las poblaciones más desprotegidas en los territorios. Carlos, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Marcela, que pases buen día. Muchas gracias, igualmente. Así vamos viendo lo que ocurre en nuestros pueblos. No quiero salirme del espacio Twitter porque allá hay varias cosas para comentar. A ver, Colombia, preguntamos. Año 2016, desde ese momento hasta ahora han sido asesinados 216 ex integrantes FARC. Por ello, ante la espiral de violencia, desmovilizados comienzan a dejar las zonas de reincorporación. Preguntamos si se realienta el círculo vicioso de la impunidad en el país. Y ustedes dicen sí, 84,7%, no 5,3%, no sé 10,1%. Voy a aprovechar que estoy en Twitter para irme con nuestro corresponsal en Brasil, Nacho Lemos. Ignacio dice, el gobierno brasileño autorizó la recontratación con salario menor de quienes fueron despedidos durante la pandemia. Díganme si esto no les remueve el estómago. Esto está pasando en época de pandemia. Señores, hay gente que hace su negocio en plena pandemia. Esto está ocurriendo en Brasil. Pregunta Nacho, ¿y qué tal un impuesto a las grandes fortunas en el segundo país con mayor concentración de renta? ¿Qué horror sería ideológico? Sigo. Me voy en este caso a Telesur con un recordatorio fundamental para el pueblo chileno que ayer ha hecho sonar las cacerolas haciéndole a Piñera una exigencia de no más AFP, no más jubilación privada, porque están en plena discusión del retiro del 10% de lo ahorrado allí en esa jubilación privada. Y resulta que para darles el 10% en una situación excepcional como es la pandemia, están pasando todas unas cuestiones burocráticas y el dinero parecería, por cómo se comportan los sectores oligárquicos, los sectores del poder financiero, no está. De lo contrario, no había tanta diatriba. Chile hoy, un día como hoy, en el 71, Salvador Allende promulgaba la reforma constitucional que permitió la nacionalización del cobre. Un insumo que es fundamental para ir a mover justamente la economía del país. ¿Qué significó para Chile la nacionalización del cobre? Les invito a ingresar en el portal de Telesur, a seguirnos en redes y obtener la información. Sigo hablando de temas económicos. A ver. Me gusta esta buena noticia porque hemos dado tantas de estas que a uno le baja el ánimo o le hace subir la tensión arterial, que miren lo que está pasando en México. No es el único país de nuestra Latinoamérica. También Argentina ya ha dado a conocer que está fabricando ventiladores que se necesitan en época de pandemia. López Obrador, presidente de México, ha anunciado en su conferencia matutina, jornada de ayer, la creación de un ventilador con tecnología local para enfrentar la ausencia de salud en época de pandemia. La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez, informó que México produce ventiladores buscando atender a estos pacientes afectados por COVID-19. Detalló que se fabrican dos tipos de ventiladores con patente mexicana. Uno llamado Ejecatl, que fue patentado por el Estado, y otro, Gatsi, que ha sido desarrollado en conjunto entre el Gobierno Nacional y una empresa llamada Didetec. La directora de este sector que trabaja ciencia dijo que estos ventiladores ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica con sensores de control, con ventilación controlada por presión y volumen, además de una fácil limpieza. Actualmente se están fabricando 1.000 equipos, 500 de cada modelo, con un costo total de 11,8 millones de dólares, mucho más bajo de lo que implicaría comprarlos en el extranjero. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que la autosuficiencia en la patente de estos equipos reducirán los gastos del Estado y aumentará la eficiencia en la atención de los pacientes enfermos. Entre tantos países que han decidido echar atrás a la decisión de liberar los espacios, liberar el confinamiento para mover el motor económico, está India.
La ciudad de Bangalore, sede de las empresas de alta tecnología del país, queda desde el martes confinada nuevamente, buscando parar la expansión del coronavirus. El gobierno ha reimpuesto confinamiento hasta el 23 de julio, una medida que indica que transporte público estará suspendido y solo servicios y comercios esenciales podrán seguir abiertos. Operaciones administrativas de estas corporaciones globales de alta tecnología pueden operar, pero solo con el 50% del personal permitido en las instalaciones. Bangalore surge como un nuevo foco con 19.702 casos confirmados hasta el lunes pasado por la noche. Ayer en vivo, a esta hora aproximadamente, veíamos en este espacio de Agenda Abierta cómo se desarrollaban manifestaciones haciéndole saber al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el disgusto por la situación económica que viven. Macron anunció ayer un nuevo paquete de estímulos para reactivar la economía del país. Estímulo se llama al dinero, a la inyección que se le da al país buscando mover la economía. Dice Macron que este plan va a ser de al menos 100.000 millones de euros, además de los 460.000 millones ya previstos en medidas de apoyo tras la pandemia. El líder francés dijo que está convencido de que se puede construir un país diferente de aquí a 10 años. O sea que está pidiendo cacao, ya está pidiendo que le den 10 años más de gobernar, así los saca de esta crisis económica que viven y que encima se ve profundizada con el coronavirus. Este plan de reactivación, según Macron, es objetivo del nuevo gobierno, el nuevo gabinete que ha formado este hombre, en medio de la presión social que ejercen no solo los chalecos amarillos, sino todos los trabajadores franceses por la caída en el estado de bienestar que están pasando por estos días. Además, les cuento que ya en breve vamos a buscar información también sobre unos incendios ocurridos en Irán, que a esta hora generan información de último minuto. Debo hacer la pausa, ya volvemos. Seguimos de cerca esta información. Hay un portal mexicano, en este caso, de este lado del mundo, en español, también viendo los hechos, que reporta como último minuto. Reportan medios internacionales incendios en varios buques en un puerto en el sur de Irán. Si seguimos rastreando la información, quien da un poquito más de lo que ocurre es la agencia Tasnim, ¿sí? La agencia Tasnim se queda en uno de los puertos donde se da este incendio y promete ampliar en breve la información. ¿Por qué seguimos de cerca esto? Porque también hay 4 millones de personas fuera de sus hogares por las inundaciones en gran parte del continente, de Medio Oriente. Por ejemplo, noroeste de Irán también está afectado por estas fuertes lluvias. Ciudades y pueblos de Ardebil, noroeste de Irán, han tenido que dejar sus hogares. Hay 50 aldeas aproximadamente inundadas, así que se vive un panorama de inundaciones y de operaciones de búsquedas de sobrevivientes. En el medio se reporta este incendio en buques en este puerto al sur iraní. Son hechos que van ocurriendo en este momento y de los cuales Telesur también está pendiente. Rueda de prensa del Ministerio de Salud de Cuba a esta hora. Y como resultado del análisis de estas muestras resultaron 6 positivas, 6 personas que se confirmaron con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Los laboratorios de biología molecular ayer también hicieron un esfuerzo. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí procesaron 1.389 muestras. Los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 470, de Villa Clara 451, de Santiago de Cuba 282, del Hospital Hermanos Amejeira 426, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 188 y de los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país 166 muestras. Reitero, 6 personas se confirmaron y esclarezco por una pregunta que me han hecho en relación con que si una persona que está a lo mejor dada de alta clínica en el chequeo que se hace los 14 días posteriores da positiva nuevamente la prueba,
pues sí se notifica como un caso nuevo, no se notifica como un caso nuevo. O sea, las 2.438 personas que han sido diagnosticadas en nuestro país son 2.238 personas. No hay ninguna que esté repetida. Ayer también, creo que es importante decirlo, se procesaron muestras de todas las provincias del país, incluso con cifras importantes. De Artemisa se procesaron 100 muestras, como es natural. De La Habana es la de mayor número, la de mayor complejidad, pues se procesaron 2.339, de Mayabeque 96, de Matanzas 114, de Cienfuegos 96, de Granma 120, de Ciudad Ávila 78, y así pudiéramos mencionar todas las provincias de las cuales se procesaron muestras en el día de ayer como parte de la vigilancia de esta enfermedad, independientemente de que no tengan casos diagnosticados de la COVID-19 durante los últimos 15 días. Los 6 casos que se diagnosticaron ayer, al igual que durante hace varios días, varias semanas, todos son cubanos, todos son contactos de casos confirmados, y al tener este comportamiento de contacto de casos confirmados, pues ya el 88,3% de todos los casos que se han diagnosticado en Cuba, pues tienen este factor como grupo de riesgo, ser contacto de un caso confirmado. 168 personas se tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, y todavía seguimos trabajando en las 111 personas en las cuales no se ha logrado determinar cuál fue la fuente de infección. 2 del sexo femenino, 4 del sexo masculino, y ya se acumulan del sexo femenino el 49,5% y del masculino el 50,5%, similar a ambos sexos. 5 fueron asintomáticos, nuevamente esta cifra se incrementa, y se incrementa a 1.333 personas, el 54,68% de todos los diagnosticados, que en el momento que se ha hecho el diagnóstico, pues no han tenido síntomas de la enfermedad. Si analizamos esto en los últimos 15 días, pues el porciento se incrementa al 70,1%. 2 factores importantes de esta enfermedad. Primero, el grupo de riesgo más importante son los contactos de casos confirmados. Segundo, el porciento de casos asintomáticos que transmiten la enfermedad y que se evidencia por el diagnóstico que se hace en este estado de asintomático. 5 de las 6 personas diagnosticadas ayer pertenecen al grupo de 40 a 60 años de edad. Uno es de 9 años de edad, de aquí de La Habana, y como es natural, ya se acumulan 277 menores de 20 años diagnosticados en nuestro país, de los cuales 267 ya se encuentran de alta, o sea, el 96,4%. Los casos pertenecen a la provincia de La Habana, municipios Centro Habana, Cerro, 10 de octubre y Habana del Este, que son los lugares donde hemos tenido focos de la enfermedad en algunos eventos de la transmisión, y donde se viene trabajando, y como siempre decimos, el objetivo es pues seguir detectando el mayor número posible de casos infectados que puedan haber en esas áreas. Ahí, en relación con este comportamiento por provincia, pues el país se mantiene, la provincia de La Habana con la tasa más elevada de casos confirmados en los últimos 15 días de COVID-19, 4,12, discretamente superior a la del día de ayer,
Mayabeque con una tasa de 0,78, similar a la del día de ayer, y Cuba con un indicador de 0,83 por 100.000 habitantes, es el indicador de casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país. Solamente referenciar las 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que hace más de 15 días no diagnostican casos, o sea, no tienen casos confirmados de la COVID-19. Y decir que, por ejemplo, estuvimos evaluando este comportamiento y hay un grupo de provincias que ya tienen más de 70 días sin haber diagnosticado un caso de COVID. Cienfuegos con 76, Holguín con 70, Granma con 74, Santiago con 72, Guantánamo con 74, el municipio especial Isla de la Juventud con 72, y así, pero hay otras que tienen 60, y es una cifra, es un número de días importante, manteniendo una vigilancia, que es lo importante. Por eso siempre menciono las muestras que se procesan de cada uno de estos territorios. De los 2.438 pacientes que se han diagnosticado en Cuba del 11 de marzo a esta fecha, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 72 casos, que es el 2,9%. 71, o sea el 98,6%, con una evolución clínica estable. Un paciente grave, que es el que se ha venido notificando durante todos estos días, un paciente de La Habana, ingresado en el hospital Salvador Allende. Los 87 fallecidos que hemos tenido en nuestro país, ninguno del día, y los 2 evacuados, las 2 altas que se dieron ayer, 2 altas de aquí de la provincia de La Habana, y ya se acumulan 2.277 pacientes, o sea el 93,4% de todos los diagnosticados que se han recuperado de la enfermedad. No tenemos crítico por 19 días consecutivos y, como ven, este es el comportamiento de la pandemia en nuestro país, que cuando lo comparamos con la situación del mundo nos damos cuenta que el esfuerzo de todos no ha sido en vano y que realmente lo que tenemos es que mantener el cumplimiento de todo lo que se ha establecido y que todos conocemos y que lamentablemente algunas personas no cumplimentan. Se mantienen los 185 países con diagnóstico de COVID-19 o que han diagnosticado casos de COVID-19. La cifra ya alcanza los 13 millones, ya pasamos los 12 millones, ya estamos en 13 millones, 79.218 casos. Ayer se confirmaron 203.255 y ayer fallecieron en el mundo 4.034 personas con esta enfermedad, con una letalidad de 4,38%, al tener 572.662 fallecidos. Cuba en el día de hoy tiene una letalidad del 3,57%, que la posiciona en el lugar número 21 en la región de las Américas y en el lugar 106 en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, hasta ayer estábamos en el lugar 104, ya hoy pasamos a el lugar número 106. La región de las Américas, epicentro de la pandemia desde hace varias semanas, se mantiene con la mayor complejidad. Ayer se diagnosticaron 103.132 personas con la COVID-19 en la región y una cifra de 6.891.443 confirmados, que hace que el 52,69% de todos los casos reportados en el mundo
prácticamente el 53% se han diagnosticado en nuestra región, en la región de las Américas. Fallecieron ayer 2.210 personas, que hacen un acumulado de 290.969 fallecidos, para una letalidad en nuestra región de 4,22. Ese es el comportamiento de la pandemia en Cuba, el comportamiento de la pandemia en el mundo, específicamente ya en la región de las Américas, y que, como ustedes ven, se mantiene muy complejo. Esa es la información. No sé, Héctor, si tenemos alguna pregunta por parte. Una pequeña interrogante de la población, doctor. Pausa rápida, aquí los espero. Vamos a ver la siguiente información. Cuba participará este miércoles en el segmento de alto nivel del Foro Político de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, representando a América Latina y el Caribe. La Vanguardia dice: ONU avisa que la pandemia puede retrasar décadas el desarrollo sostenible en el mundo. En este foro, que revisa avances hacia las metas de la Agenda 2030, Antonio Guterres ha dicho que la COVID-19 tiene efectos devastadores por los fallos pasados y por los fallos presentes. También voy a sumar a esta hora CEPAL, subiendo alertas sobre lo que puede ocurrir en nuestra región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo: la pandemia del COVID-19 es un llamado a repensar el desarrollo urbano y avanzar hacia un futuro más sostenible en América Latina y el Caribe. Tenemos imágenes en vivo. Vamos a ir a mostrar justamente esto, que va a ser el evento que vamos a cubrir en este día en Telesur. Y como ven, se está haciendo de manera virtual. Allí entonces se comienza a hablar de lo que está pasando en nuestra región y lo que la pandemia nos está acercando en un futuro próximo. Ahora bien, el número de personas que viven en pobreza absoluta ha aumentado de 388 millones a 422 millones. El foro dejó claro que tenemos que abordar diferentes cuestiones. En primer lugar, sigan siendo los marcos más pertinentes para lograr los ODS. Por ello, África tiene que reiterar su compromiso con la aplicación efectiva y plena de estos dos marcos para poder alcanzar los objetivos. Nayara Tardo está a esta hora en La Habana. Quiero también sumar información en vivo y lo que va pasando desde La Habana previo a esta participación. Cuando quieras, Nayara. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muy buen día para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur a esta hora. Efectivamente, este miércoles Cuba participa en el segmento de alto nivel del Foro Político de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, representando a América Latina y también al Caribe. El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, dijo recientemente en su cuenta en Twitter que la nación caribeña asistirá de manera virtual a esta cita, también en su condición de presidente pro tempore regional de ese foro. Un encuentro que, de acuerdo a las informaciones oficiales, servirá también de plataforma para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 adoptada en 2015 por los 193 países representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El espacio, según los organizadores, está abierto a la participación de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, de representantes de parlamentos nacionales, organismos de sistemas de las Naciones Unidas, también organizaciones de integración regional y otros organismos. Dada la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, los representantes de los diferentes gobiernos discutirán también en esta reunión virtual cómo abordar algunos de los mayores desafíos del mundo, entre los que destacan la pobreza, el cambio climático, la paz y la seguridad y la igualdad de género. Está previsto también
que los países presenten sus planes actualizados para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y varios organismos intergubernamentales de las Naciones Unidas, así como otras agencias especializadas, contribuirán a estos debates que tendrán lugar este miércoles. Un programa de discusiones centrado fundamentalmente en determinar la medida en que la pandemia ha impactado a las sociedades y a las economías en todo el mundo, y en cómo reconstruir mejor el orden mundial después de esta contingencia, lo que requiere es reducir la pobreza, financiar a los países en desarrollo, proteger al medio ambiente, ampliar el acceso a la energía sostenible, entre otros aspectos importantes. Hay que destacar también que Cuba preside el capítulo regional desde mayo de 2018 y, como comentaba anteriormente, estará participando en este encuentro virtual en su condición de presidente pro tempore. Adelante. Muchas gracias. Vamos a hablar de dos temas a esta hora. Vamos a cruzar información de Irán y de Palestina. El discurso del presidente Rouhani en la reunión con el gabinete de gobierno va a ser lo que hablemos de Irán. Y en cuanto a Palestina, sabemos que hay soldados israelíes que arrestaron a 2.330 palestinos en los primeros 6 meses de este año. Lo está indicando un informe de organizaciones palestinas defensoras de los derechos de los prisioneros, una cifra que incluye 70 mujeres y 305 menores de edad. El jefe de la corresponsalía de Telesur en Siria, Hisham Wanous, se une con las informaciones a esta hora. Bienvenido, compañero, un abrazo. Sí, buenos días, Marcela, saludos amables televidentes. Efectivamente, han sido 2 discursos lo que dio el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Uno el día de ayer frente a su gabinete, en el cual destacó que la campaña estadounidense A ver, Hisham, vamos a tratar de mejorar ese sonido y ese audio, a ver si podemos lograrlo y obtenemos la información. De lo contrario, en próximas emisiones lo empleamos, pero era sumamente importante como para revisarlo. Sigo insistiendo, vamos a seguir chequeando a ver si retomamos con Hisham Wanous nuestra conexión. Vamos con Daisy Toussaint. Junta Electoral proclamó a Abinader como presidente de la República. Hoy también va a ser un día importante para ese pueblo. Si surge lo de Hisham, volvemos con el jefe de la corresponsalía de Telesur en Siria. Daisy, buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Así es, la Junta Central Electoral proclama oficialmente a Luis Abinader como presidente de la República Dominicana para el periodo constitucional 2020-2024. Este pasado martes, el Pleno de la entidad electoral aprobó la resolución número 66-20 referente a la declaración de ganadores de las candidaturas presidencial y vicepresidencial de las elecciones generales que se realizaron el pasado 5 de julio. Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, inicia su mandato el próximo 16 de agosto por haber obtenido el 52% de los votos válidos, ganando así en primera vuelta estos comicios. La entidad electoral ordenó la expedición de los correspondientes certificados de elección a los candidatos electos señores Luis Abinader Corona como presidenta constitucional de la República y Raquel Peña Rodríguez como vicepresidenta de la República, para que este miércoles 15 de julio sea realizado el acto de entrega de certificados en el nivel presidencial en las instalaciones de la Junta Central Electoral. El presidente electo Luis Abinader ya comenzó a designar los ministros que le acompañarán en su gobierno a partir del 16 de agosto y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter. De estos comicios solo queda esperar que finalice el escrutinio de los votos en el nivel de diputados para concluir con el proceso electoral. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo al Centro de Noticias. Muchas gracias. Allí entonces vamos cubriendo los hechos también, ya 9:26, no quiero dejar temas deportivos por fuera. Vamos a sumar entonces información también de Tokio 2021. Presentación. Juegos Olímpicos, Tokio 2021, a eso me refería, un certamen que es multidisciplinario y que podría celebrarse en una versión reducida, versión mini, para bajar costos y garantizar seguridad de los atletas.
Luego de la cancelación de los Juegos este año por la pandemia, se estableció que en el 2021, en las fechas pautadas, serían los encuentros, pero ahora se espera que se disminuyan 10 días para evitar riesgos. Aún no hay vacunas, así que entonces empiezan a levantar los principios de prevención. Yasujiro Yamashita, ese es el nombre del presidente del Comité Olímpico japonés, dijo que la pandemia causó problemas financieros, por lo tanto, también sobre eso están trabajando. Conmebol rechazó el pedido de 4 clubes de Argentina para postergar la Copa Libertadores. Boca, River, Racing y Defensa y Justicia tendrán que conformarse por ahora con la decisión de seguir las fechas para el retorno de este evento continental previsto para el 15 de septiembre. Luego de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Conmebol, se aprobó el calendario a pesar de la disconformidad de AFA. Chelsea derrotó por la mínima diferencia al Norwich. Se afianzó en la tercera posición en la Premier League. Partido que empezó con un Chelsea dominando tanto en la posesión del balón como en las jugadas de ataque, al tal punto que la tenencia de la pelota fue un 69% para ese equipo. Remató en 18 oportunidades al arco frente a 2 disparos de su rival. Gol de los dirigidos por Lampard lo hizo Giroud al 48 del primer tiempo, luego que cabeceara un centro desde la izquierda, y con esto le dio la ansiada victoria a su equipo. Sobre la hora, vuelvo con Hisham Wanous, Irán y Palestina, temas hasta ahora que mencionamos en nuestra agenda. Hisham, continuamos escuchándote. Sí, Marcela, como había mencionado anteriormente, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que fracasó la guerra económica estadounidense en su país y que calificó como terrorismo económico, que no ha logrado frustrar al pueblo iraní, quien permanecerá firme y no será sometido a la voluntad de Estados Unidos. También el mandatario iraní ha elogiado la gestión de las autoridades sanitarias del país frente a la propagación de la pandemia de la COVID-19, afirmando que el próximo mes estas autoridades y el país superará la segunda ola de propagación de la pandemia de la COVID-19. En su segundo discurso el día de hoy, con ocasión del 5º aniversario de la firma de nuclear entre Irán y el grupo de los 5+1, también el presidente iraní ha culpado a Estados Unidos o ha acusado a Estados Unidos de sabotear el acuerdo nuclear y afirmó que nadie puede culpar a Irán de la actual situación del pacto nuclear y del destino que puede tener en el futuro, afirmando que Estados Unidos es el que ha retirado unilateralmente de este pacto en mayo 2018, es la que ha violado los derechos internacionales y las normas internacionales. También ha criticado que Estados Unidos intenta extender el embargo de venta de armas a Irán, que expira el próximo octubre, 18 de octubre, en base de la resolución del Consejo de Seguridad número 231, que también aprueba el pacto nuclear de Irán, el grupo de los 5+1. Hay que destacar que en Irán y en paralelo sube arriba la situación de los prisioneros palestinos, sobre todo porque las autoridades de la ocupación israelí incrementaron últimamente las redadas y los arrestos contra los palestinos para disuadirlos y para impedir que puedan seguir enfrentando sus planes de anexar a grandes partes de Cisjordania ocupada, precisamente el 30% de este territorio palestino ocupado. En este marco, según organizaciones palestinas defensoras de los prisioneros, dieron a conocer en los últimos 6 meses de 2020 han sido arrestados 2.330 palestinos, entre ellos 70 mujeres y 305 niños. El niño menor que ha sido arrestado tiene 10 años de edad. En el último mes de junio, el pasado mes de junio, únicamente 400 personas han sido arrestadas, entre ellas 52 niños y 21 mujeres, y realmente de las mujeres hay estudiantes, hay activistas y hay trabajadores que trabajan en la mezquita de Al-Aqsa. Esta también redada va en paralelo con las malas condiciones que sufren los prisioneros palestinos en las presiones de la ocupación israelí, debido
debido a que las autoridades de la ocupación israelí utilizan el coronavirus y la pandemia de la COVID-19 para incrementar el sufrimiento de los prisioneros. Últimamente hay informes que han introducido en uno de los presos de las cárceles a un médico contagiado con la COVID-19 para contagiar a los presos. Y también hay que destacar que el pasado 8 de julio ha perdido la vida un prisionero palestino de 74 años de edad que tenía cáncer. No ha recibido tratamiento médico adecuado debido a la negligencia de las autoridades de la ocupación israelí de ofrecerle tratamiento médico. Esta es la situación de los prisioneros que sufren del maltrato de la ocupación israelí y de las difíciles condiciones, y los palestinos denuncian realmente el silencio internacional ante esta situación y ante los planes israelíes de seguir sufriendo al pueblo palestino y ocupar más terrenos palestinos y anexar más terrenos, imponiendo su soberanía sobre estos terrenos históricos que son propiedad de los palestinos. Adelante, Marcela. Gracias, Hisham. Gracias a todos. Será hasta mañana.